Hola, hola YouTube, buenos días, tardes. Hola Instagram, bienvenidos, pues bienvenidos a este en vivo. Gracias por estar conmigo, gente que me va a ver en el futuro. Y pues el día de hoy vamos a seguir con el tema de bloqueos, bloqueos, dinero, emprendimiento y más. Y pues el día de ayer estaba yo contestando algunas preguntas y hoy te quiero pues dar respuestas a esas preguntas que me están haciendo, ¿sí? Me hablan mucho de los bloqueos respecto del dinero. Y no sé si tú sepas también que hay bloqueos emocionales respecto del dinero, no solamente son mentales. A veces creemos que los bloqueos solamente son las creencias limitantes, pero hay bloqueos emocionales que hay que eliminar. Cuando tú tienes algún tipo de bloqueo emocional, no puedes generar o no puedes invertir más energía en tu proyecto, en tu emprendimiento, incluso con tus pacientes, si eres terapeuta o si eres médico, dentista y deseas tú generar y elevar ese tipo de ingreso de modo energético, lo primero que hay que hacer, perdón, lo primero que hay que hacer es elevar tu creencia en ti, pero ver qué emociones vienen al respecto, qué emociones vienen al respecto de esto de generar más, ¿sí? Tal vez tú quieres generar más y de modo inconsciente no lo quieres hacer y no lo sabes. Y cuando pasa eso es que hay una emoción estancada, hay una emoción estancada en donde no sabes qué es. Eh, en mi programa estamos viendo la parte de las emociones y una de las emociones que estamos enfocándonos y tocando mucho es la parte de la culpa. Muchas veces puedes traer culpa sin saberlo, no te das cuenta de que traes culpa, no te das cuenta de que sientes esa culpa y no la mueves, ¿sí? Cuando tú no sabes que hay un obstáculo en tu camino, pues no lo vas a mover simplemente. Entonces es importante ver qué emociones estás teniendo tú respecto de esa manifestación que tú quieres, de ese proyecto, de ese sueño que tú quieres lograr. Hay que mover las emociones. Tal vez has estado en cursos, has estado con coaches, tienes técnicas, tienes muchas técnicas y no las llevas a cabo. O las llevas a cabo una vez y dices, bueno, no me funcionó con una sola vez que la hiciste, pero no intentas más. Y tú tienes que ser perseverante y seguir adelante. Sí, no te puedes detener por algo que te salió mal. Sin embargo, te preguntarás, bueno, ¿por qué no persevero en mi emprendimiento o por qué me va mal? También pasa que perseveras y que trabajas muchísimo y que realmente no logras este cambio, ¿no? Yo he tenido clientas bastante exitosas y pues viven en una rutina ensimismadas, tal vez de pagarle a los otros, tal vez de que se les va el dinero, generan muchísimo dinero, pero no logran retenerlo. Y esa es una parte que hay que trabajar. Si tienes algún tipo de emoción respecto del dinero, porque inconscientemente te estás deshaciendo de él. Ahora te hablaba de cuando no perseveras en tu emprendimiento. Perdón. Cuando no perseveras en tu emprendimiento, ¿qué pasa? Hay algo ahí que tú tienes emocionalmente trabado. Sí, porque tú lo quieres hacer, tú quieres que tu terapia pues se conozca, que te conozcan, tu técnica es buena, pero no logras, o sea, no logras que los demás vean ese valor en ti. ¿Y a qué se debe? Bueno, hay un bloqueo emocional, hay bloqueos emocionales, no solo mentales, sino hay bloqueos emocionales y hay que mover esa energía, hay que trabajarla. Y el día de ayer estuvimos en mi programa trabajando y estábamos trabajando la parte de la culpa. Muchas veces tú traes culpa y no te das cuenta. No sabes que traes culpa. Y yo te comparto un poquito de lo que platicamos ayer. Como mamá, si tú eres mamá, vas a tener culpa todo el tiempo.
Sí, tal vez como hija vas a tener culpa, ¿no? No hice esto por mi mamá ya no está, o por mi papá, o no estoy haciendo lo que debiera, o no soy perfecta. Y pues el día de hoy date permiso de no ser perfecta, ¿no? De no ser la mamá perfecta, de no tener estas expectativas de ti tan altas. Date permiso de no ser la mamá perfecta, porque realmente si tú estás esperando ser la más correcta, ser la mujer más perfecta, ser la hija más perfecta, la hermana más perfecta, en la que todo el mundo se apoya, estás dando demasiado tal vez y no estás abriéndote a recibir. También tú requieres recibir para que vengan bendiciones a tu vida. ¿Cómo esperas obtener bendiciones si todo el tiempo estás ocupada? Todo el tiempo estás ocupada trabajando, dándole a todos, dándole a todos, dándole a todos. Y a veces las clientes me dicen, no, ahora que ya no hago esto, ahora ellos vienen a mí, ahora ellos sí me dan, pero requirieron esta parte de ellas dejar de estar dando, sí. Y a veces es lo que requieres un descanso. Y volviendo a la parte de la culpa, es importante trabajarla, es importante que la remuevas de tu sistema energético y emocional, porque si tú mantienes esa culpa, muy difícilmente vas a poder avanzar hacia una vida mejor. Llámese lo que eso signifique para ti, ¿sí? La vida mejor, llámese como se llame para ti, esa vida mejor, una mejor pareja, un mejor empleo, un ascenso en tu trabajo, un mejor puesto, un mejor sueldo, tu emprendimiento como terapeuta, como médico, como dentista. Entonces, es importante que tú comprendas esto de los bloqueos emocionales. Y, y me vas a decir, bueno, ¿y yo cómo puedo saber? ¿Sí? Porque todas las preguntas que yo tengo aquí enfrente son, ¿cómo puedo saber cuáles son mis creencias limitantes? ¿Cómo genero nuevas creencias? ¿Cómo genero más dinero? ¿Cómo le doy más energía a mi emprendimiento? Y ahí es donde viene tu trabajo interno. Yo mucho tiempo estuve tratando de hacer trabajo, ¿sí? Y de incrementar mis ganancias, y de incrementar y de darle energía a mi emprendimiento. Estaba igual que tú, haz de cuenta aquí, igual que estas preguntas, ¿no? Pero ¿cómo le hago? Yo estaba súper trabadísima. Y por más que yo estudiaba y por más que yo tenía técnicas y por más que yo sabía que era muy buena en lo que hacía, yo no lo sabía comunicar, yo no lo demostraba. Y había bloqueos ahí fuertes, ¿sí? A partir de ahí yo me di cuenta de que no todo es estar buscando el bloqueo, o estar buscando fuera de ti qué hay, o qué técnica es la nueva, o qué curso, o yo te decía, ¿cuál es la fórmula mágica? Lo importante, lo más importante que yo descubrí fue una vez que estaba en un curso de abundancia justo y me dijeron, la abundancia es cómo te tratas a ti mismo y a los demás. Y entonces, empecé a reflexionar sobre qué significaba esa frase y por qué esa frase significaba abundancia. Y, y me di cuenta de que todo está en la autoobservación. Muchas veces yo no era consciente de cómo yo me trataba a mí. Y tal vez eso sea lo que te pasa a ti, tal vez no te das cuenta de cómo te estás tratando. Tal vez no te das cuenta de que tu energía está dispersa. Yo te digo, cuida tu energía. Y vienen mujeres a mis programas y me dicen, no, es que yo, por ejemplo, les digo, medita, no, es que yo medito, y yo les digo, habla con tu cuerpo, y no, es que yo hablo con mi cuerpo. Ok, yo sé que tú lo haces y yo sé que tú eres una mujer súper trabajadora en ti, pero realmente eres consciente y realmente lo estás haciendo desde qué lugar, desde dónde estás pidiendo, desde dónde estás recibiendo, porque a veces pedimos y recibimos desde la misma inconsciencia, ¿sí? A veces no somos capaces de recibir. Y te voy a poner un ejemplo. Para salir yo con una persona, ¿no? Yo siempre decía, ay, no, es que yo quiero manifestar más amistades, ¿no? Y de repente se me presentaban oportunidades y yo, no, es que no tengo tiempo, estoy bien ocupada trabajando, ¿no? Y yo no salía. Y entonces
no me daba esa oportunidad. Yo estaba acá ensimismada en mi rutina. Y un día me cayó el 20 de que dije, si estoy pidiendo más amistades, pues lo lógico sería aceptar más salidas. Yo voy a manifestar más amistades si mis conocidas o si gente que empiezo a conocer, no estoy abierta a salir con ellas, a disfrutar con ellas, a conocerlas, a empezar a conocer gente nueva? ¿Cómo no he estado dispuesta a abrirme a, por ejemplo, a ir a los intercambios de Access, ¿no? Que hacen y ahí puedo conocer gente nueva. Y había muchas oportunidades que yo me empecé a dar cuenta que yo estaba perdiendo, ¿sí? En donde yo decía, bueno, ¿por qué no manifiesto más amistades? Pero pues yo también vivía ensimismada. Y es ahí donde viene un punto importante para que tú llegues a esa manifestación que tanto deseas, sí sea salud, trabajo, dinero, amor, lo que sea. Y es la parte de que tú tienes que estar consciente de cómo eres, obsérvate. Todos estos bloqueos de ahí vienen, autoobsérvate, cómo te comportas tú contigo misma, qué tanto te dejas recibir, o sea, qué tanto dejas que los demás te consientan, te apapachen, qué tanto tú te apapachas, qué tanto tú tal vez llegas enojada y no dejas que tus hijos se acerquen a ti. Yo tenía una consultante que llegaba a su casa y ella quería tener una mejor relación con sus hijos. Sin embargo, dice que llegaban los hijos, o sea, que ella llegaba y que los hijos iban a abrazarla, pero ella estaba enojada todo el tiempo, ¿no? Y ella no se daba cuenta. Ay, perdón, sabe que hoy que tiene mi voz. Entonces, ella no se daba cuenta. Y, y yo le dije, bueno, ¿ya te diste cuenta de que tú los estás rechazando cada que ellos se acercan contigo? Y ella realmente no lo había visto. Entonces, ella comenzó con esta búsqueda, ¿no? Porque no es de darme cuenta, ¿sí? O sea, no es decir, ay, ya, me di cuenta de que no los abrazo y pues ya los voy a abrazar más. Es de darte cuenta, pero es saber por qué lo hago. Porque yo me puedo dar cuenta, pero aún así seguirlo haciendo. Y yo he conocido personas así que me han dicho, ¿sabes qué? Es que yo dije que no iba a repetir este patrón en mi familia porque mi mamá era de este modo conmigo y lo sigo repitiendo con mis hijos y no sé cómo cambiarlo. Y ella ya era consciente de que ella estaba repitiendo un patrón, pero no lo podía cambiar, o sea, no sabía cómo cambiarlo. Y es ahí donde viene este trabajo interno, es ahí donde viene este trabajo interior en donde tú tienes que estar preparada para trabajar, para realmente ir hacia adentro, para realmente trabajar internamente contigo. Yo durante mucho tiempo estuve trabajando con coaches y a veces, por decir, me acuerdo de un coach que me decía, es que tienes que hacer esto, y yo, sí, pero no podía, o sea, no tenía esa fuerza interna para moverme, para hacerlo, y yo no entendía por qué no lo podía hacer, no lo entendía. Yo decía, es que no sé por qué no tomo acción, no sé. Y me quedé estancada mucho tiempo en eso, hasta que empecé con la autoobservación. Y una vez que empiezas a hacer esta autoobservación, no solamente es decir, ok, ya sé que lo tengo, es lo más difícil tal vez, hacerte consciente. Sin embargo, una vez que ya te hiciste consciente, pues es trabajarlo, ¿no? O sea, no te puedes quedar con esa conciencia y ya. Y es, y es parte de ahí donde te digo, desde dónde estás pidiendo, desde qué conciencia estás pidiendo y desde qué conciencia estás recibiendo. Tal vez tú estás pidiendo desde la conciencia de, ok, yo quiero nada más un amigo, porque tal vez esa es tu capacidad de recibir. Imagínate una persona súper extrovertida, quiere una fiesta de 100 personas y no, yo quiero manifestar tal vez 200 amigos, ok. Se manifiesta desde diferentes puntos, ¿no? Porque hay diferentes conciencias y diferentes contenedores energéticos, es decir, diferente capacidad de recibir. Porque alguien pues que tiene capacidad para atender a 200 personas, pues imagínate, ¿qué capacidad de recibir tiene? De recibir de todo, ¿eh? O sea, desde cariño, desde amor, pero también de juicios, de recibir tal vez críticas, de recibir diferentes personalidades, o sea, es una capacidad de recepción muy fuerte. Entonces, hoy te pregunto, ¿cómo está tu contenedor energético?
¿Cómo está esa capacidad tuya de recibir? ¿Qué tanto te atreves tú a recibir? ¿Recibes mucho, recibes poquito? ¿Qué tanto recibes? Y cuando recibes también se habla de, pues, de dinero, ¿no? O sea, ¿qué tanto estás dispuesta a recibir? Porque, em, hay como un termostato también financiero, ¿no? Y se dice que si tú tienes un nivel, por ejemplo, de ingresos, es muy difícil que tú lo sobrepases. ¿Por qué? Porque tu termostato financiero no es, o sea, como que siempre vas a estar en ese mismo nivel. Y tu conciencia, o sea, para que tú realmente cambies ese nivel de poder recibir más dinero, más abundancia, más amigos, más de lo que sea, tienes que cambiar esta conciencia, o sea, tu conciencia se tiene que hacer más grande. Y en este sentido, yo de algún modo, pues yo pedía, ¿no? Quiero 10 y me llegaban 10, ¿no? Y a lo mejor tú estás igual que yo quiero 10 nada más, o sea, por decir para esto. ¿Y qué tal que empezaras a pedir más? Desde otra conciencia, desde la conciencia del puedo recibir más y desde el expandir tu contenedor energético, todo lo que yo puedo empezar a recibir. ¿Cómo te iría con eso? ¿Tú crees que tú podrías expandir ese contenedor energético o te costaría trabajo? Y es ahí donde viene el trabajo interno otra vez, la autoobservación. ¿Qué tanto tú observas, más que tus bloqueos, qué tanto tú observas cómo recibes? ¿Qué tanto tú puedes observar esta conciencia del em, soy capaz de recibir más o no soy capaz de recibir más? ¿Qué puedo hacer al respecto? ¿Cómo puedo mover esos botones internos para que yo sea capaz de recibir más? En Access se dice que todo tiene que ver con tu capacidad de recibir. Y entre más tú recibes, más abundancia entra a tu vida. Si tú no sabes recibir, muy difícilmente va a entrar más abundancia a tu vida, ¿sí? Sin embargo, hay veces tenemos esta energía estancada y es por eso que en Access se hacen estos flujos energéticos, hacemos jalones energéticos para fluir la energía. ¿Por qué? Porque dentro de tu cuerpo tienes energía estancada. Y yo te decía la culpa, posiblemente sea la culpa, la energía estancada, posiblemente sea enojo, frustración, decepción, tristeza. Y es ahí donde viene la importancia de sanar. Es de ahí donde viene la importancia de, este, de conectar tu emoción con esta parte de hacerte consciente de que tus emociones también te están bloqueando, no solamente tu mente, ¿sí? Porque a veces haces afirmaciones de mentalidad, ¿no? Y a veces te dan tus afirmaciones de mentalidad. Y tú las haces y dices, pues es que no veo que cambie nada. Pues no, porque posiblemente hay un bloqueo emocional ahí y traes demasiada culpa. Y entonces no es posible que tú cambies esa vida, ¿sí? O sea, no es posible que cambies tal vez esa relación con tus hijos, tal vez esa relación con tu marido. En otra historia de otra consultante, ella venía porque estaba muy cansada, ¿sí? Ella presentaba insomnio, presentaba dolor de cabeza, presentaba así, decía que todo el cuerpo le dolía, pero físicamente el médico le había dicho que no tenía nada, pues que era simple estrés. Entonces empezamos a trabajar y, y ella vivía en un estrés constante, ella vivía en una rutina, era una mujer súper exitosa, una mujer empresaria, una mujer muy exitosa, una mujer que realmente le iba muy bien en la vida y sin embargo le costaba mucho trabajo la parte de los hijos, ¿no? O sea, la parte de llevarse bien con los hijos, la parte de la parte de las relaciones, todas estas situaciones personales le estaban costando mucho trabajo. Entonces, su cansancio provenía de ahí. Ella trabajaba demasiado, se extenuaba, o sea, ella trabajaba de 9 de la mañana a 9 de la noche en su negocio. Y dentro de su negocio, pues tenía mucho estrés familiar, porque tú sabes que en las empresas familiares, pues siempre hay mucho estrés, ¿no? Se mueven muchos intereses,
y luego los jefes quieren hacer lo que quieren y los que no son jefes también, y todo el mundo quiere hacer lo que quiere porque pues somos familia, ¿no? Y eso lo justifica todo. Entonces, ella al final estaba extenuada, pero era esta parte en donde mm, llegó por esta parte, ¿no? Ella dice, yo quiero que me quites el insomnio, yo quiero dormir mejor. Empezamos a hacer su trabajo interno, empecé yo a observarla, porque posiblemente tú con tus ojos de hace 40 años, 50 años, 60 años, pues tú digas, pues yo soy esta mujer y ya, o sea, ¿qué más puedo cambiar? Yo ya hice de todo. Me han llegado mujeres así, es que yo ya hice de todo, mira, ¿o qué hago? Ya no puedo hacer nada más, ¿no? Y llegas como en esta conciencia de la imposibilidad, ¿no? Esta conciencia que se le llama el victimismo, en donde yo no puedo, en donde me siento impotente. Y realmente eso es lo que es una víctima, ¿no? Cuando alguien te agrede, cuando alguien, pues realmente no es que tú tengas la culpa, simplemente a veces tú te puedes llegar a sentir así de impotente. Y realmente puedes pensar y llegar a creer que tú no puedes hacer nada respecto a esa situación. Pero claro que sí, o sea, claro que lo puedes hacer. Necesitas a alguien que te dirija y que te diga, eres capaz y se puede hacer y eres responsable. O sea, toma la responsabilidad, toma esa responsabilidad y sal adelante con ella. Y pues lo que empezamos a trabajar con ella fue su cansancio, obviamente. Le dije, ok, trata de dormir mejor, pero obviamente cuando hay cansancio, pues hay que soltar un poquito el trabajo. ¿Y qué crees? Pues cuando tú sueltas un poquito el trabajo, pues el trabajo no se va a acabar, entonces alguien más lo tiene que hacer. Entonces, pues empiezas a delegar, ¿no? Porque ella era la jefa de familia, del negocio y de todo. Entonces, empiezas tú a delegar. Y ella empezó a delegar y entonces, pues ella empezó a relajarse, ¿no? Porque de repente como ella hacía todo, pues todos se recargaban en ella. Todos se recargaban en ella y no, ella se extenuaba. Entonces, ella lo que empieza es, empieza a delegar. Y fue lo primero que empezamos a trabajar con ella, ¿no? Y, y antes de eso, obviamente suena demasiado fácil, pero pues obviamente antes de eso hay bloqueos emocionales. Y uno de los bloqueos emocionales que ella tenía era la culpa, ¿no? Y ella me decía, es que cómo voy a delegar o cómo voy a hacer esto porque mi hijo o porque mi esposo o porque... Entonces ella comenzaba con estas trabas, ¿no? Con estas trabas de no quiero delegar, no puedo, o sea, no lo voy a hacer. Y es ahí donde tú posiblemente requieras algún tipo de guía. Porque a veces tú dices, dame la información y yo lo puedo hacer, ¿no? Y la información hay en todos lados y de hecho te la estoy dando. O sea, te la estoy dando, hay bloqueos y te estoy diciendo cómo quitarlos. Pero la mayoría de las veces requieres otra persona con otra perspectiva. Porque como te digo, tú tienes una perspectiva de hace, por ejemplo, en el caso de ella tenía 60 años, entonces ella tiene su perspectiva, su punto de vista, su vida hecha de esto es lo que me tocó vivir y se acabó y ya no puedo cambiarlo. Y la cuestión es que ella llegó muy exhausta, o sea, llegó a su límite y es por eso que ella venía conmigo. Entonces le dije, empieza a soltar, sí, pero no es tan fácil decirlo, sino que ella tuvo que luchar un poquito consigo misma, de decir, es que no quiero soltar, o sea, no quiero dejar, por miedo, porque me da miedo soltar el negocio, por esta parte de la culpa, por esta parte de que pues yo siempre lo he hecho así, ahora cómo le hago. Y es mucho esto, ¿no? O sea, como que cuando estás acostumbrada a hacer mucho tiempo, muchas cosas, sobre todo imagínate 60 años viviendo la vida de esa manera, ¿cómo vas de repente a soltar? O sea, ¿cómo de repente vas a decir, ok, voy a hacer las cosas diferentes? Pues no, o sea, es completamente diferente, ¿no? Es completamente algo que tú posiblemente lo veas imposible y digas, no lo puedo hacer o no creo que se pueda. Entonces, es muy fácil renunciar. Sin embargo, ella, pues era tanto su dolor que ella siguió adelante. Y ella me dijo, ok, voy a empezar a soltar.
empezamos a trabajar y a mover su mundo interno primero, para luego derribar esos bloqueos que había, ¿sí? Porque a veces tú puedes tener un problema y pensar que el problema aquí era, nadie quiere hacer nada en el trabajo, ¿no? Entonces lo tengo que hacer todo yo. Y yo le decía, pues no hagas tú tampoco todo. Entonces ella se puso así, pero es que, pues claro, ella vive de eso y es normal que ella piense así, no es que ella me decía, pues es que es mi negocio. Sí, pero vamos a empezar a hacer las cosas un poquito diferentes. Pero ella requiere una guía, ¿sí? Para mantener la calma, para no morir en el intento, ¿no? De decir, chin, ahora qué hice con mi negocio si solté todo de repente. Y se requirió la guía también para apoyo y para acompañamiento porque fue un proceso interno de observación en donde ella se empezó a dar cuenta de muchas cosas. Y una de esas cosas es el no saber decir que no, el no saber poner límites, el dar permiso excesivo a los empleados, tal vez de que hagan lo que quieran, de que lleguen a la hora que quieran. Y tal vez a ti te ha pasado eso, ¿no? Tal vez tienes una empresa y dejas que todo el mundo haga lo que quiera. Entonces, es importante la parte de poner límites. Pero la mayoría de la gente pues dice, pues yo quiero poner límites o yo quiero establecer límites en mi negocio, en mi empresa o con mis hijos, pero no sé cómo porque nadie me obedece, porque nadie me hace caso. Y es ahí donde entra esta parte de autoobservación, que estoy haciendo yo, que hace que el otro no, pues no me vea o no me haga caso. ¿Cómo me lidero yo? ¿Qué tanto me valoro yo? ¿Qué tanto me respeto yo? Entonces, ella era muy exitosa, es una empresaria súper exitosa. Sin embargo, esta historia en donde no ponía límites y como haces una cosa, haces todas. O sea, no ponía límites en su trabajo, se extenuaba, pero también no ponía límites en su vida personal. Y ella dice, pero es que esta parte de yo empezarles a poner límites, pues va a empeorar la relación que ya tengo con mi familia. Porque si te acuerdas al principio del video, su principal problema era el cansancio, estaba extenuada, pero también tenía una pésima relación con los suyos. Entonces, comenzamos a trabajar con este acompañamiento y entonces las cosas me empezaron a ponerse muy curiosas, ¿no? Entonces de repente todo el mundo, claro, se le vino encima, porque ahora ella empezó a hacer la mala, porque ahora ella ya decía que no cuando siempre le daba permiso de salir temprano. Entonces, a veces el mundo se te empieza a voltear, ¿sí? Cuando tú empiezas a poner límites. Y es ahí cuando tú debes de tener este acompañamiento o esta guía en donde tengas esta fortaleza para que no te regreses en el camino. ¿Qué pasó con esta persona? Pues ella al final ahorita disfruta de su vida, disfruta de su empresa, trabaja como 4 días a la semana. Los empleados trabajan lo que tienen que trabajar. Nadie se le volteó, o sea, hubo obviamente como un proceso, obviamente, en donde todo el mundo se le empezó a voltear, la empezó a querer manipular de que era súper mala, era una súper mala persona. Y pues obviamente todo, o sea, si tú estás dando dinero y de repente dejas de dar, pues claro que todo el mundo va a decir que qué mala eres. Y eso suele suceder mucho cuando no sabes poner el límite. Sin embargo, es eso, tú tienes la información, yo te puedo decir, di que no, o sea, si tú quieres poner un límite, pues simplemente di no y ya. Pero no se trata del decir que no. ¿Cómo le hago para decir que no y no sentirme culpable? ¿Cómo le hago para decirles no te doy permiso y no sentirme mal por ello? Porque es el problema de muchas empresarias, muchos emprendedores, que te sientes mal y entonces eres muy permisiva. Y luego dices, bueno, ¿y ahora yo qué necesito por decir que trabajen el fin de semana cuando yo les di permiso de que trabajaron nada más 3 días y yo quiero que trabajen el fin de semana y ellos no quieren trabajar el fin de semana? Y yo digo, pues es que eso tienes, o sea, debe de haber un límite, ¿no? O sea, tienes un horario, por algo tienes un horario. Y a veces la gente sí te pone límites y tú no.
Y la cosa es que cuando tú requieres de ellos, no cuentas con esas personas. Y es por eso que trabajes bien esos bloqueos que tú tengas emocionales, porque em, te están impidiendo muchas veces ver lo que, o sea, ver lo que tal vez para todo el mundo es muy obvio, pero para ti no es tan obvio. Y necesitas otros ojos, ¿no? Los ojos de la terapeuta, los ojos del coach, que te empiece a decir, ok, dale por aquí y no va a pasar nada, ¿sí? Entonces, es importante trabajar esos bloqueos, es importante trabajar esas creencias. Voy a moverme un poquito para acá para ver las preguntas. Estaba acá con las preguntas y de acá me estoy guiando y las quité. Y, y bueno, una de esas preguntas es cómo puedo quitar mis creencias limitantes o generar nuevas creencias. Y una de esas respuestas es obsérvate, obsérvate. Empieza a observarte cómo te comportas, qué creen, o sea, cuáles son tus pensamientos respecto de la vida. Tal vez tu pensamiento es esto no, esto es injusto. Y ya, así se acabó. Y llevo viviendo 80 años con el pensamiento de eso es injusto, o 40 años, o 20 años, y eso para mí toda la vida va a ser injusto y se acabó. Y tal vez el acompañamiento es por eso tan importante, porque te dan otra perspectiva, ¿no? Y a lo mejor te voy a decir si es injusto, pero ¿qué vas a hacer al respecto? Hay que ir moviendo tus recursos internos para que tú te puedas mover, porque cuando no se mueven esos recursos internos, las creencias no se mueven. Y tus recursos internos tú los vas a mover a través de la autoobservación, a través del cómo te sientes, a través de tus emociones y luego a través de tu mentalidad. Y todo eso forma tu energía, forma tu acción. Porque también uno de los errores que cometemos, o sea, muchísimos, y yo lo cometí mucho tiempo, es creer que la mentalidad es diferente de la acción. Son dos cosas bien diferentes y no. La mentalidad es acción. Si tú estás haciendo un ejercicio de afirmaciones, estás tomando acción. Si tú estás haciendo un ejercicio de meditación para autoobservarte, eso es acción, esto es tomar acción. La acción no solamente es ponerme a trabajar como loca y estar trabajando y embebida en mi trabajo sin darme cuenta. Eso lo único que te lleva es a la inconsciencia. Es a la inconsciencia del no saber qué estoy haciendo, del simplemente lo hago porque hay que hacer la comida, porque hay que llevar a los niños a la escuela, porque se supone que todo el tiempo tengo que estar enojada con mis hijos porque no hicieron la tarea o por lo que sea, y al final no te lleva a un resultado porque no estás viendo ahí qué estoy haciendo yo. Posiblemente tú ves que los empleados, dices, bueno, en este ejemplo de mi consultante, son súper malagradecidos o no venían a trabajar o se quedaban dormidos y me hablaban de que se quedaron dormidos. Entonces, ahí te pregunto, ¿qué estás haciendo tú o qué actitud estás teniendo tú para atraer este tipo de personas o para hacer que las personas se comporten así? ¿Qué tanto liderazgo tienes tú? Porque el liderazgo, pues me podrás decir, pues yo, o sea, yo me levanto, yo hago lo que tengo que hacer, pero el liderazgo también se lleva en los demás, cómo lideras a los demás. ¿Qué tan tajante eres para decir, esto es, sí, esto debe de ser aquí, estos son mis límites? Y si no eres capaz de mover eso es un recurso interno. El liderazgo no es, lo puedes aprender obviamente, pero tienes que tener o sea, cierta emoción. Tus emociones tienen que estar bien. Tienes que posiblemente sanar esa herida de rechazo, porque tal vez tengas una herida de rechazo en donde dices, no, no puedo decirles que no porque me van a rechazar, no quiero. Sanar esa herida tal vez de abandono en donde todo el mundo se va y no quieres que te abandonen, y hay veces que hasta es muy doloroso cuando los empleados se van, ¿no? Que lo sufres, que lo lloras como si fuera tu hermano, tu papá. Entonces ahí hay cositas internas que hay que sanar, porque si no vas desde lo que son los cimientos o las bases para poder tener ese liderazgo, pues ¿cómo lo vas a lograr? O sea, ¿cómo lo vas a lograr si no tienes estos recursos internos? Y tú me dirás, bueno, es que no sé cómo sanarlos, es que a veces no sabes ni que los tienes. Digo, esta persona venía por insomnio y cansancio. Entonces empezamos a trabajar y le dije, pero ¿a qué se debe tu insomnio?
Posiblemente tu insomnio se deba a que estás piense y piense y piense lo que tengo que hacer al día siguiente porque nadie me ayuda, porque todo el mundo se va, porque todo el mundo siempre tiene cosas que hacer más importantes que venir a trabajar. Y ella ni creas que les rebajaba el sueldo ni nada, ¿no? Siempre era peor, o sea, les daba hasta de más. Entonces, imagínate el caso tan extremo. Y así hay muchísimos casos, ¿no? O sea, tengo otra persona más o menos por las mismas, ¿no? Se dedica a otra cosa, es independiente, trabaja por su cuenta, pero también es como que vive casi, casi trabaja para los empleados. En vez de que los empleados trabajen para ella, ella trabaja para los empleados. Entonces, son casos, ¿cómo te diré? Pues comunes, contrario a lo que tú pudieras pensar. Y volviendo a ti, es la parte de la autoobservación, o sea, si tú te puedes llegar a observar y tú puedes decir, es que yo no tengo esta creencia, pero tú requieres otros ojos, requieres un acompañamiento, requieres a otra persona que te diga, sí, sí, creo que eres un poquito así, ¿no? Y posiblemente tú no lo puedas ver, no lo quieras ver, no lo puedas aceptar. Cuando yo hago diagnóstico de flores, les digo, ¿cuáles? Les muestro tarjetas y en las tarjetas te digo, escógeme las tres que más te gustan y las tres que menos te gustan. Y hay unas en las que las personas me eligen que no son muy conscientes de que traen eso, ¿sí? No, no son muy conscientes. Entonces, ahí es donde posiblemente yo no te voy a confrontar ni te voy a decir, sí, tienes esto por fuerza, no, simplemente es em, ir trabajando, ¿no? Es decir, ok, podría ser, vamos trabajándolo, ¿no? Y trabajarlo de una forma sutil y amable para ti, para que no sientas así tanto el proceso tan fuerte, porque son procesos muy fuertes. Esta persona, esta empresaria que te digo que venía por insomnio y que trabajaba muchísimo, al final lo que pasó fue que en la mitad del proceso, íbamos a la mitad en donde ya estaba poniendo límites, en donde los empleados ya se le empezaron a ir los empleados súper flojos y cosas así. Hubo una parte del proceso en donde ella se vino abajo, ¿sí? O sea, no podía más con todo lo que, con todo el proceso, con todo lo que ella estaba procesando, porque era, imagínate vivir 60 años, o sea, ella su edad son 60 años, y vivir 60 años en un paradigma, en una creencia de mi vida tiene que ser así, yo soy así, yo tengo que estar dando y dando y dando para que la gente esté conmigo. Y de repente, darte cuenta de que tal vez toda tu vida estuviste equivocada, porque eso fue lo que ella me dijo, ¿no? O sea, imagínate el choque tan fuerte que es para ella. Entonces, por eso te digo, si tú eres terapeuta, sé muy amable, sé muy empático con las personas, no las confrontes tanto, porque para las personas puede ser un proceso muy duro, o sea, es un impacto darte cuenta de que estuviste equivocada o con una venda. Ella, de verdad, ella creía en cierta persona. Y ella me decía, es que yo le debo a esta persona, ¿no? Le debo lo que soy, le debo lo que es mi empresa, le debo lo que sea. Y de repente un día me dice, ¿sabes qué? Ya sumé, ya resté, ya multipliqué, ya dividí, dice, me sale debiendo. Y yo digo, pues claro que te sale debiendo, ¿no? O sea, para mí como su terapeuta, para mí era muy claro que la persona, pues, al contrario, ella le debía a mi consultante y no al revés, ¿no? Pero ella vivía como en un mundo en donde ella le debía a los demás. Ella le debía a los demás, lealtad, le debía a los demás dinero, debía hacer que los demás se quedaran con ella. Entonces, imagínate el desgaste, no solamente físico, sino emocional tan grande que ella tenía. Al darse cuenta de que ella estuvo viviendo esto toda su vida y que ella podía haberlo cambiado o que podía cambiar el modo en que se conducía, le dio un shock muy fuerte, ¿no? Y es ahí donde entran estos acompañamientos, ¿no? Donde entra posiblemente un acompañamiento de un terapeuta en donde te diga todo va a estar bien, donde seas muy amable con estas personas, porque realmente es como vivir un engaño de toda tu vida. Imagínate que un día descubres un engaño, ¿no? Te dijeron que la luna era de queso y pues de repente no es de queso y tú dices, ¿cómo? Entonces, fue muy fuerte y fue un proceso, yo creo que de los más fuertes que he tenido. Sí, o sea, de los más fuertes que he tenido, yo creo.
pero muy exitosa. O sea, después de eso ella se levantó, se recuperó, se hizo más fuerte y al final empezó a ser valorada. Ella comenzó a ser valorada por su entorno, porque ella no era valorada por su entorno. Ella todo el tiempo vivía en este desgaste emocional en donde ella debía de dar a todos. Y de repente, cuando pasa todo el proceso, la empiezan a respetar, empieza a ser una líder real en su empresa, o sea, realmente ella comenzó a trabajar su liderazgo, de decir, ¿sabes qué? Aquí las reglas son estas. Y si no te corro, o sea, te vas, y aunque seas mi hermano, mi hijo, o sea, quien seas, te vas a ir porque las reglas son estas, ¿no? Y llegó a correr personas de su familia, de su empresa, ¿sí? Y así, y te lo digo y suena muy fuerte, o sea, pero ella realmente empezó a tomar ese liderazgo que requería su empresa, pero ese liderazgo lo tomó a partir de esa autoobservación que ella hizo y a partir del trabajo interno que ella hizo y no, o sea, no antes de eso. O sea, antes de eso había vivido 20, o sea, 60 años como en una locura, como en una mentira en donde ella era una víctima, en donde ella no podía hacer nada más, en donde ella no podía hacerse ni cargo ni responsable de nada, en donde todo el mundo la traicionaba, en donde nadie la valoraba. Ella vivía encerrada en ese mundo. Entonces, fue muy bonito, o sea, fue un proceso que me gusta mucho porque ahora está súper feliz, está súper contenta, se va de vacaciones a cada rato, disfruta mucho de su empresa, la verdad es que fue un proceso de cambio en 180 grados, en un 100%, pero sí ha sido, o sea, sí el proceso fue un proceso, o sea, un proceso doloroso como todos, porque todo proceso de aprendizaje conlleva un dolor, o sea, no es solamente decir, ya lo aprendí, claro que no, o sea, te dolió terminar con tu ex, te dolió terminar con tu ex y es porque hubo un aprendizaje, ¿sí? Y ese aprendizaje conlleva dolor, te duelen tal vez el fallecimiento de alguna persona. Es un aprendizaje de la vida de que tienes que ir soltando. Y todo estos aprendizajes es la vida en sí que te los pone para que tú realmente lo aprendas, o sea, te lo lleves contigo y no vuelvas a cometer los errores que ya has cometido. Entonces, muy buena esta historia, la verdad me gustó mucho su proceso, su historia, su resiliencia, su fortaleza en el proceso, porque ella es una mujer bien fuerte, la verdad, era una mujer súper fuerte. Y en el proceso yo dije, a ver si no se me echa para atrás, porque o sea, imagínate un shock, o sea, un cambio de paradigma, un cambio de creencias a tus 60 años que tú digas, desde toda la vida llevo equivocada, pero realmente ella no se rindió y al final tuvo su fruto. Ella obtuvo este fruto de felicidad, obtuvo su fruto de descanso, obtuvo su fruto de que ya no tiene insomnio. Me dice, oye, ya duermo súper bien, descanso súper rico, pero había un problema de fondo bien fuerte, muy fuerte. Entonces, el primer paso para que tú empieces a liberar todos estos bloqueos que tú tienes, sea en cualquier área de tu vida, no, yo acá les pongo bloqueos con el dinero, pero puede ser en cualquier área de tu vida, obsérvate, o sea, ve qué bloqueos no solamente mentales, sino emocionales tienes. Y yo te digo, es que si a lo mejor traes culpa, difícilmente vas a generar más ingreso, más amor, más salud en tu vida, porque esa culpa no te va a dejar avanzar, la culpa te paraliza, igual que el miedo también te va a estar paralizando. Entonces, otra de las preguntas que me hicieron acá dice, ¿cómo puedo generar más energía en mi emprendimiento? Si tienes energía de culpa, no te vas a mover para tu emprendimiento, no vas a generar esta nueva energía. Tú requieres cierta, vamos a llamarlo vibración, cierta energía para generar algo nuevo. Tú requieres una energía de felicidad y de gozo. Si yo estoy con una energía de, ay, no, qué aburrido, voy a trabajar o qué flojera, o ya estoy súper cansada, ¿cómo le voy a meter más energía a esto? No puedes, o sea, no puedes vivir en un estado de supervivencia, de miedo, de culpa, de estrés, como te digo, de tanto cansancio. ¿Cómo le vas a meter nueva energía? Tienes que deshacerte primero del cansancio, ok, voy a descansar. Si traes culpa, tú crees que una persona que se siente culpable, que tal vez hirió a alguien sin querer, tal vez una persona que con los hijos, las mamás que todo el tiempo están sintiendo culpa por los hijos,
¿Tú crees que esas personas van a generar más felicidad en su vida? No, porque no se sienten merecedoras. Si tú eres una persona que siente culpa la más mínima, ¿cómo te vas a sentir merecedor de generar más en tu vida, de generar más amor, de atraer más cosas a tu vida? Y por eso la gente que no siente culpa le va súper bien, ¿no? Los villanos, los malos de las historias, ellos no les importa y por eso les va súper bien porque ellos no, no tienen esta capacidad de sentir culpabilidad. Entonces, eh, ellos en la historia, en la vida real y en las historias de novelas y de las series y de lo que tú quieras, les va súper bien. La gente que tiene culpa es la que le está yendo más mal, ¿sí? Porque tienes esta cuestión interna, este bloqueo. Entonces, el día de hoy quiero dejarte este mensaje, autoobsérvate, ve tal vez qué bloqueo tienes, tal vez qué creencia, fíjate cómo te tratas, porque a veces no es tanto mi creencia, yo quiero saber qué creencia tengo del dinero y todo el mundo te habla de, estas son tus creencias y tienes que cambiarlas, sí, pero ¿cómo te tratas a ti mismo? Tienes culpa, o sea, nadie te habla de eso, de que tienes que voltear a verte a ti mismo y de que tú tienes que empezar a hacer una observación interna, tienes que voltear hacia adentro y ver desde qué conciencia pides, porque a lo mejor tú quieres muchísima abundancia, pero dices, no, pues si ahorita tengo 10, Dios, dame 11, y pides 11 en vez de pedir 20 o pedir 30, y es cierta conciencia que tú traes, conciencia espiritual, conciencia de recibir, conciencia energética, como te digo, tu contenedor energético, qué tanto más puedes recibir y qué tanto más te atreves a pedir. Y ahora, si no te has atrevido a pedir más, ¿por qué? O sea, ¿por qué de tener 10 y dices, bueno, quiero un 11? ¿Por qué no te atreves a pedir los 20 o los 30 o los 40? ¿No crees que se te puedan dar? ¿No tienes la suficiente fe? ¿Realmente no tienes esa fe? Entonces ahí hay algo que trabajar adentro de ti. Porque mucho de los negocios, mucho del dinero es mucho de la fe. Es mucho de la fe que tú tienes en ti misma. Es mucho de la fe que tú tienes en lo que haces. Es mucho de la fe en lo que tú tienes que se puede dar para ti, que es posible para ti. Dices, es que esto no, ¿no? Yo estaba en un grupo de emprendedores, te voy a contar otra historia. Estaba en un grupo de emprendedores no sé, la maestra no, 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 es que yo no quiero un negocio millonario. Dice, yo me salí de un grupo porque ellos querían su negocio millonario. Yo no quiero un negocio millonario, yo nada más quiero que el negocio me dé para vivir y ya se acabó. Y, y yo dije, pues sí, o sea, sí, está bien, pero por qué cerrarnos? O sea, ¿por qué te cierras? ¿Crees que no es posible para ti? ¿Crees que es demasiado fantasioso? ¿Crees que te van a juzgar? ¿Crees que no te lo mereces? O sea, ¿qué hay detrás de ese nada más dame para vivir, no me des más? Y ahí tú ya le estás poniendo una proyección a tu negocio, tú ya le estás poniendo una proyección de no me des más de lo que debes. Y entonces pregúntate entonces por qué tu negocio no crece, o sea, ¿quién lo está limitando? ¿Quién lo está limitando diciéndole hasta aquí? O sea, no te vayas a salir de este cuadrito de 10 pesos, o sea, porque si ganamos 20, pues ya, o sea, se acabó. No quiero más, no quiero más de 20. ¿Por qué? No te sientes merecedor, no te sientes lo suficientemente abundante, sientes que no es para ti, no será posible para ti, o sea, ¿qué hay? O sea, ¿qué hay ahí detrás? Y, y en algún momento yo se lo dije, ¿no? Y me dio un poco de risa, le digo, pues, o sea, ¿qué tiene? O sea, si te haces millonaria en 500 años, pues, ¿qué tiene, no? Pero hay que abrirte a la posibilidad. Y yo me burlo con esta frase, ¿no? De aquí a 500 años, pues, ¿qué tienes posible? Es posible que tú lo seas. Eh, ¿Por qué me burlo? Porque es simplemente abrirte a la posibilidad, no es decir, me voy a hacer millonaria mañana. Simplemente es porque no te abres a la posibilidad. Porque el hecho de tú abrirte a la posibilidad, aunque sea ahorita o en 500 años, como te digo de broma, es el hecho de me siento merecedor. Es dar un mensaje a ti mismo, o sea, es darte un mensaje a ti mismo, a ti misma, al universo, a Dios, a lo que tú creas, de decir, yo merezco, yo lo merezco, yo puedo, ¿sí? Y eso es muy lindo, o sea, eso es muy lindo porque es tener fe, o sea, es una fe en algo que no estás viendo. ¿Y qué más es la fe, no? Que es tener eso en tus ojos espirituales que estás viendo, que a lo mejor no lo estás viendo en tus ojos materiales. Entonces, pues bueno, hasta aquí el mensaje de hoy. Espero que te haya gustado. En conclusión del video, pues te quiero decir
eh, autoobsérvate, porque de ahí van a venir, de ahí se va a desprender, o sea, de la autoobservación se va a desprender qué tanto tú progresas en tu vida, qué tanto tú mejoras en tu vida, qué tanto tú te mueves en tu vida. A veces te sientes estancado, puede que te sientas estancado, triste, decepcionado, decepcionada, eh, tal vez como bloqueado. Yo a veces me sentía muy bloqueada de por qué no avanzo en esto, por qué no hago más cosas, por qué si tengo el tiempo, si tengo la posibilidad, por qué no hago más. Y como te digo, no se trata de hacer. Todo el mundo te va a decir, haz más, haz 10 veces más, sí, pero ¿cómo? A veces no puedes moverte desde donde estás. Necesitas ir un paso atrás y observarte. Ok, tal vez no me siento con la capacidad. Tal vez como esta persona no me siento con la suficiente fe para ser millonaria y nada más quiero dar poquito. Y de mi conocimiento voy a dar poquito y me voy a esconder así para que no, para no hacerme millonaria. No sé, no sé. Entonces, eh, ¿desde qué punto estás tú? Tienes que dar un paso atrás y observarte. Si no estás teniendo los resultados que quieres, en qué momento estás, en qué conciencia estás, ya observaste qué piensas y volteate a ver a ti con mucho amor, porque todo el tiempo estamos en lo incorrecto. ¿Sabes qué? Es que no hago nada. Yo así soy, ¿no? Es que no hice nada, es que no hago nada, es que ¿por qué no hice esto? Es que me equivoqué. Pero si te volteas a ver a ti y empiezas a ver también estas sombras en donde tal vez traes una herida por ahí de rechazo o de abandono, en donde emprendo mi proyecto y el proyecto ahí va y lo dejo, lo abandono y es una herida que tú traes de abandono. O tal vez me rehúso a que me juzguen, no quiero que me juzguen y entonces no me voy a abrir a más personas y no voy a hacer en vivo, y no voy a hacer videos, y no quiero, eso no me gusta. Tal vez traes una herida ahí muy grande de rechazo. Entonces es fijarme, o sea, fijarme por qué no estoy haciendo las cosas. Y como te lo digo con mucho amor, no es como desde la parte de qué incorrecta eres o qué incorrecta estás o qué mala o qué floja fuiste que no hiciste nada, no. Simplemente es voltearme a ver como con compasión y decir, ok, tal vez traigo algo aquí que tengo que trabajar y empezar a trabajarlo. Y tal vez ir con un terapeuta, ¿no? Animarte a llevar un acompañamiento en donde puedas trabajar esas partes de ti que tal vez son dolorosas, pero que las puedas ir moviendo, esos recursos internos, para que puedas hacer las cosas más fácil. Cuando tú mueves tus recursos internos, el compromiso de hacer se vuelve ultra fácil, extremadamente fácil. Y por eso Gran Cardón, ¿no? Yo antes decía, ¿cómo le hace? O sea, él decía, bueno, él es vendedor, si no lo conoces, es un coach, ¿no? Pero él se dedica a las ventas, toda su vida se dedicó a las ventas. Y él te dice, para tener dice, ingresos es muy fácil, dice, tú si tomas acción, una venta, si haces una venta al día, tú ponte a hacer 10 y ya con eso se acaba. Y para él es tan fácil, dice, tienes que tomar acción masiva y a veces uno te quedas tú, y era lo que me pasaba a mí, te quedabas estancada, o sea, yo me quedaba estancada paralizada de no podía tomar acción masiva. Una vez que tú mueves esos recursos internos, ya puedes tomar, o sea, lo demás se vuelve súper fácil, el tomar acción masiva, ¿no? Y el decir, voy a ser millonaria aunque sea en 500 años, no importa, y lo digo con mucho amor, ¿no? Decir, sí, o sea, ¿qué tiene? Me abro a la posibilidad, entonces tú ábrete a la posibilidad y ¿qué tiene? Y que se rían de ti, ¿qué tiene? No importa, ¿no? No tener tanto miedo al juicio, ser más compasiva contigo, ser más amoroso contigo mismo o contigo misma y, y abrirte a ese amor y a esas posibilidades de decir, ok, puede ser posible para mí. Y a lo mejor de pedir un pesito, pues pido dos. Y en vez de pedir dos, a lo mejor mi conciencia y mi contenedor energético se abre y puedo pedir 20 o 30. ¿Y qué tal? ¿Y qué más es posible? ¿Y cómo puede mejorar esto, no? Pues te agradezco mucho por estar en vivo conmigo. Yo soy Melanie y nos vemos en otro video. Gracias a los que me acompañaron, Vidal y Andrea. Que tengan una excelente mañana. Bye bye.